Descubierto el increíble ángel que transformó la vida de Miguel y su abuela de mecánicos malvados. Miguel, un joven ingeniero de 25 años, respiraba la desesperación del barrio en cada paso que daba. En su modesta casa compartida con Doña Rosa, su abuela, sentía el peso de las expectativas. Huérfano desde los 20, la vida había sido una lucha constante. Su mente, atrapada entre el deseo de triunfar y la angustia de no fallar, atravesaba mares de inseguridad. No puedo dejar que esto la afecte a ella, solía pensar, mientras el sudor frío le arrasaba la frente al recordar la falta de oportunidades que rodeaba su vida. La historia de su abuelo, un mecánico talentoso cuya dignidad era el pilar del antiguo taller familiar, resonaba en su mente. Sin embargo, ese legado se había transformado en un oscuro lugar donde reinaba la avaricia, y Miguel se encontraba en un dilema moral. «Debo enfrentar a esos mecánicos que han mancillado nuestro nombre», decía una profunda voz interior. Pero la voz del miedo lo anclaba a la inacción. ¿Y si perdía todo? ¿Y si Doña Rosa quedaba sola, mientras trabajaba en su proyecto de invento automotriz? Una reanudada mezcla de esperanza y fracaso llenaba su pecho. Sabía que tenía el potencial, pero el entorno opresivo lo hacía dudar. Miguel temía que esa lucha por recuperar el legado familiar lo llevaría a un abismo oscuro del que no podría escapar. La presión aumentaba, y las continuas amenazas de los mecánicos corruptos se apilaban sobre su conciencia. Su cabeza daba vueltas y su respiración se tornaba errática al pensar en la confrontación inminente. Fue en uno de esos días sombríos, entre clank de herramientas y el murmullo de maquinaria, que conoció a don Elías, un mecánico retirado. La mirada compasiva del anciano le invitaba a abrirse, y, en un instante, Miguel sintió que una chispa de esperanza iluminaba su camino. Pero, al mismo tiempo, la duda destellaba con fuerza. ¿Estoy listo para esto? ¿Puedo restaurar el orgullo de mi familia? Se preguntaba, sintiendo la ira y la frustración borboteando en su interior. A medida que pasaban los días en el taller de don Elías, las historias sobre su abuelo lo llenaban de un nuevo impulso, pero la sombra de los mecánicos corruptos permanecía sobre él, oscureciendo cada progreso. La tensión lo mantenía en un estado constante de alerta, sobre todo cuando pensaba en Doña Rosa, y cómo su lucha podría desmoronar sus sueños. Todo se arruinará si fallo. La voz del miedo resonaba, volviéndose un eco interminable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tarde que Miguel y Doña Rosa trazaron un plan para confrontar a los mecánicos, el aire vibraba con una mezcla de miedo y determinación. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, cargado de duda. La incertidumbre lo devoraba. Esa noche revisó una y otra vez sus notas, las enseñanzas de don Elías giraban en su mente, pero un rayo de inquietud lo atravesaba. ¿Qué pasaría si se quedaba solo en la lucha? La idea lo abrumaba, y, por un momento, se sintió débil en medio del clamor de su propia lucha interna. Mientras se preparaba para una confrontación que podría significar todo o nada, Miguel supo que la presión lo llevaría hasta su límite. La risa acogedora de Doña Rosa resonó en su memoria, una luz en la oscuridad de su miedo. Pero a medida que la noche se adentraba, el temor lo atravesaba, preguntándose si realmente podría reivindicar el legado de su abuelo y salvar su hogar. La pregunta quedaba en el aire, rebotando en sus pensamientos, justo en el umbral de un futuro que parecía más incierto que nunca. El amanecer se coló por la ventana, pero para Miguel, la luz no traía la claridad que tantos anhelaban. La noche se había convertido en un campo de batalla donde las inseguridades se arremolinaban, y cada pensamiento negativo parecía más fuerte que el anterior. ¿Por qué me he dejado llevar por estas dudas?
¿no soy capaz de llevar el legado de mi abuelo? Se cuestionaba mientras su mente jugaba con imágenes de éxito y fracaso. Esa mañana se sintió diferente. Despertó con la determinación de canalizar su miedo en acción. Sabía que, aunque el riesgo de fallar era inminente, quedarse en la inercia no era una opción. Si no lo intento, nunca lo sabré, decidió en voz alta, como si al articular sus pensamientos también pudieran darles poder. Las herramientas de su abuelo, esparcidas por la mesa, parecieron cobrar vida en sus manos. Se dejó llevar por la memoria y las enseñanzas de don Elías, quien siempre insistía que un verdadero mecánico no solo repara automóviles, sino que también entiende el corazón de la máquina. De la misma manera, yo debo entender mi corazón y mis miedos, pensó Miguel, consciente de que la transformación comenzaba dentro de él. Mientras trabajaba en su proyecto, Miguel empezó a asociar cada componente con su proceso interno. Este engranaje es como mi confianza, necesita estar bien alineado para que todo funcione. Se sumergió en los conceptos y teorías, dejando que la adrenalina del desafío lo empapara, casi como si el invento que estaba creando fuese más que un simple objeto, sino un símbolo de su propia lucha. Gradualmente, la tensión se iba convirtiendo en energía. Estrategias para enfrentarse a los mecánicos corruptos comenzaron a formarse en su mente, como si cada idea tuviese un papel en su propia narrativa. Mientras ajustaba los circuitos de su invento, se dio cuenta de que la clave estaba no solo en lo técnico, sino en su capacidad de resistencia. Ocultía en su interior un fuego que debía ser avivado. Voy a necesitar apoyo, se repitió Miguel, redactando mentalmente una lista de alianzas que podría forjar. La conexión con don Elías había sido un primer paso, pero debía expandir esa red. La idea de buscar la ayuda de otros mecánicos, no solo para reponer el orgullo familiar, sino también para demostrar que había un camino diferente, lo iluminaba. Sin embargo, a medida que esa luz de determinación crecía, el eco del miedo regresaba con fuerza. Pero, ¿y si te traicionan? ¿Y si el legado del abuelo se convierte en cenizas por tu arrogancia? Ese dilema lo confrontó durante el resto de la mañana. La inseguridad y la esperanzadora valentía se batían en un duelo feroz en su mente. Miguel se dirigió al taller, cada paso que daba resonaba en su interior. Con cada clank de las herramientas cayendo sobre el banco de trabajo, la adrenalina corría por sus venas. Decidió que para cambiar su destino debía enfrentarse a la sombra de su pasado y retar no solo a los mecánicos malvados, sino también a sus propias limitaciones. Finalmente, llegó al taller de don Elías, que lo esperaba con una mirada que decían más que 1000 palabras. Miguel respiró hondo, y al abrir la boca para compartir sus ideas, sintió que lo que tenía que decir podría marcar la diferencia no solo en su vida, sino también en la de todos aquellos que habían perdido la fe en la dignidad del trabajo. El sonido del motor que arranqué en el taller fue el latido que resonó dentro de él. Pero, justo cuando estaba a punto de compartir su plan, escuchó el sonido familiar de un grupo que se acercaba, los mecánicos corruptos. La realidad golpeó su pecho como un bloque de acero, un recordatorio de que la batalla no solo era interna. Ahora, sin más opciones que enfrentar, Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento de dar un paso al frente. ¿Qué estrategias le quedarían cuando las sombras de su pasado comenzaban a cerrar el círculo? La respuesta a esa pregunta se tornaba más urgente de lo que nunca había imaginado. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado en el taller al escuchar los pasos de sus adversarios. Se encontró paralizado por un instante, como si su voz se hubiese congelado en la garganta. Sin embargo, el recuerdo de su abuelo lo empujó hacia adelante. Don Elías siempre decía que las palabras tienen el poder de construir o destruir, se recordó, y esa fue su luz en medio de la inquietud. Leyó los rostros de los mecánicos corruptos que entraron en su espacio sagrado. Estaban seguros, arrogantes y habían hecho su fortuna sobre el miedo. Pero a Miguel no le interesaba ceder ante la intimidación, había pasado demasiado tiempo dejándose guiar por su temor. Hoy no soy el mismo, pensó firmemente, la determinación ardía dentro de él. Con un gesto rápido, tomó sus herramientas.
La primera idea que le vino a la mente fue que su invento no solo debía ser un hito técnico, sino también un testimonio de resistencia. Si contaba con el apoyo de otros, podía construir algo más que una máquina, podría edificar una comunidad de principios y ética, una bandada que abogara por el respeto a su oficio. Si quiero ganarme su respeto, debo mostrarles el poder del trabajo bien hecho, decidió. Al mirar a su alrededor, Miguel comenzó a imaginar cómo las diferentes piezas del taller podían ser parte de algo más grande, un nuevo enfoque ante la corrupción. No solo se trataba de enfrentarse a ellos, sino de convertir la resistencia en un acto colectivo. Siguió pensando en cómo unir sus conocimientos y habilidades para demostrar el verdadero valor de la mecánica. Mientras lo hacía, comenzó a dividir sus pensamientos y estrategias en pequeños segmentos. Habló en voz baja mientras ajustaba un tornillo. Para captar la atención, debo empezar con lo básico. Necesito un prototipo que no solo funcione, sino que demuestre lo que podemos lograr si confiamos en nosotros mismos. Algo dentro de él se activó. El miedo seguía presente, pero no podía ser el factor determinante. En su mente, trazó un plan sobre cómo comunicar lo que sentía, cómo presentar su idea a don Elías y a los otros mecánicos que aún creían en el trabajo digno. En ese momento, Miguel tuvo una revelación inesperada. Entendía que su lucha personal no solo era contra la corrupción, sino también para reavivar el amor por la mecánica en cada uno de ellos. Bajar el telón en sus corazones antes de entrar en una confrontación abierta. Lo haré, se repitió, lo haremos juntos. Sabía que para que su voz resonara entre aquellos que temían hablar, debía preparar el terreno. La conexión emocional sería la clave. De repente, el sonido de un motor rugiendo afuera lo sacó de sus pensamientos. Con el latido acelerado de su propio corazón, un automóvil de lujo se detuvo frente al taller. Aquellos mecánicos corruptos se giraron, admirando al propietario del vehículo, un rostro familiar en el barrio. Al ver esa figura, Miguel sintió que necesitaba actuar rápido. La inminente llegada de un cliente podría ser la oportunidad de demostrar su valor, entrar de lleno en el juego que había organizado en su mente. El ambiente se volvió electrizante. Miguel se dirigió al propietario, revelando sus intenciones y la posibilidad de diseñar un sistema diferente, un motor innovador que no solo beneficiaría a los mecánicos sinceros, sino que también desdibujaría las líneas de la corrupción. Pero los ojos de los otros mecánicos lo siguieron, no solo con curiosidad, sino también con la advertencia de que daban un paso peligroso. Miguel se detuvo en seco, comprendiendo que se estaba acercando a un precipicio. ¿Estaría listo para desatar la verdad de su pasado de una manera que pudiera afectar el futuro que anhelaba? El eco de su determinación resonó, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se deslizó en su mente. La tensión de esos momentos era palpable, y sabía que había llegado la hora de elegir, enfrentarse a su pasado o permitir que la incertidumbre lo consumiera. Las repercusiones serían enormes. ¿Lograría atraer a otros a su causa o se vería atrapado en la red de traiciones que había temido toda su vida? La respuesta lo llevaría a un nuevo camino, uno que podría cambiarlo todo. La respiración de Miguel se entrecortó al darse cuenta de la magnitud del momento. La figura que había llegado en ese automóvil no era otra que su padre, un hombre cuyos ideales habían permanecido en la sombra durante años debido a las decisiones equivocadas que tomó en su juventud. Veía en él no solo un recuerdo doloroso, sino también una oportunidad para reconciliar su pasado con el presente que deseaba construir. El tiempo parecía desacelerarse mientras Miguel lo observaba salir del coche. Su padre lucía distinto, el peso de la madurez había marcado su rostro, pero en su mirada había un brillo de esperanza. Miguel recordó las historias de su abuelo sobre los tiempos en que la mecánica era un arte y no una mera transacción. Esa era la promesa por la que había hecho un juramento nunca pronunciado. Su mente calculadora se disparó en busca de estrategias. Necesitaba crear un espacio seguro donde pudiera hablar con su padre, pero sabía que el ambiente podía volverse tenso. Mientras se acercaba, sintió que la impotencia y el deseo de cambiar todo lo que había vivido se entrelazaban. Es la hora.
Debo aprovechar esta conexión, pensó. Papá, llamó, el eco de su propia voz resonando en el aire quieto del taller. El hombre dio la vuelta, impactado. Miguel se dio cuenta de que no solo era un hijo que quería recuperar una relación, ansiaba restaurar su propia identidad, su lugar en el mundo de la mecánica, por la que había luchado durante tanto tiempo. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente. Le habló sobre su visión, sobre el motor innovador, sobre cómo deseaba atraer a los demás mecánicos hacia un cambio. Quería que su padre viera que no solo había tomado las herramientas por la violencia del miedo, sino con la firme esperanza de que un nuevo camino era posible. No hay que rendirse, nunca lo hice, dijo Miguel, buscando alguna chispa de apoyo en la mirada de su padre. Pero en ese momento, su rostro mostró una mezcla de temor y sorpresa. Hijo, este negocio no es sencillo. Hay fuerzas en juego que no podemos controlar, respondió, con la voz dura como el metal que ambos manejaban. Las palabras de su padre lo atravesaron como una traición. Miguel sintió que la presión aumentaba y que todo su esfuerzo podía desvanecerse. Sin embargo, en su interior, nació una determinación aún mayor. Este desafío no solo era personal, era un llamado a demostrar que incluso entre los escombros podían levantarse estructuras sólidas. Sin embargo, ¿cómo podía avanzar cuando sentía que las sombras del pasado amenazaban con devorarlo? En ese instante, las opciones comenzaron a alinearse en su mente. Era sabido que su padre había navegado por los mismos mares turbios, por lo que Miguel decidió arriesgarlo todo. El momento había llegado de confrontar la voz que dictaba su camino. Si crees que no podemos vencer esas fuerzas, entonces estás subestimando nuestro poder, retó Miguel. Al pronunciar estas palabras, sintió que una carga se aligeraba. No solo estaba desafiando a su padre, sino también reafirmando su compromiso consigo mismo. Sus adversarios, que esperaban disfrutar de su fracaso, no eran la única preocupación en su mente. Miguel se dio cuenta de que debía decidir si estaba listo para no solo enfrentarse a sus temores, sino a sus propios lazos familiares que le habían inculcado la duda. La mirada de su padre se tornó más intensa, y Miguel sintió que estaba parado en la frontera de su verdadero destino. ¿Compartiría su visión y su dolor, o dejaría que la historia se repitiera una vez más? La decisión que se avecinaba podría marcar el giro que siempre había anhelado, aunque implicara arriesgar relaciones profundamente consideradas. Todo parecía pender de un hilo, y en el fondo de su mente, la voz de su abuelo resonó: las palabras tienen el poder de construir o destruir. ¿Sería este un momento de restauración o de ruina? Las decisiones que estaba a punto de tomar tendrían repercusiones no solo en su vida, sino en el futuro de su familia y en el legado del taller, y así, en esa sutil batalla, el corazón de Miguel latía con fuerza mientras se preparaba, pues sabía que estaba a punto de desenmascarar una verdad que cambiaría el rumbo de su existencia, y tal vez, del taller mismo. Miguel sintió como el aire se volvió denso, una mezcla de anticipación y miedo. La decisión de abrir la puerta a su padre, cualquier respuesta que pudiera recibir, era una encrucijada que podría marcar su futuro. La expresión de su padre, entre la duda y la tensión, era como un espejo que devolvía su propia inseguridad. Su mente corría en busca de las palabras precisas para comunicar lo que llevaba dentro, pero cada intento parecía escapar de su control. ¿Por qué no luchaste?, preguntó, la voz más firme de lo que se sentía. Siempre creí que había más en ti que lo que nos mostraste. ¿No quisiste luchar por nosotros? La pregunta caló hondo, como un golpe certero. El cuerpo de su padre se tensó, y Miguel observó cómo su mirada se desvió, como si las dudas se proyectaran en su rostro. Esa respuesta que había estado guardando, la razón detrás de sus decisiones pasadas, podría ser la clave para entender el presente. Eras muy pequeño, respondió su padre, dolorosamente consciente de sus errores. No entendías el miedo que sentía. Pensé que hacía lo mejor para la familia. A veces, el silencio es la única opción. Las palabras de su padre reverberaron en su mente. Para Miguel, cada silencio, cada pausa, parecía abrumar sus ansias de conexión.
Era como si estuviera atado no solo a las decisiones de su padre, sino a un legado de conformismo que había heredado. Tenía que liberarse, no solo de su historia familiar sino de las expectativas que nunca fueron pronunciadas. No quiero vivir de la misma manera. Quiero crear algo diferente. La mecánica puede ser más que solo arreglar motores, puede ser un arte. Will y yo lo hemos estado preparando. Vamos a cambiar las cosas, atajó Miguel. Cada palabra revelaba su deseo profundo de un cambio radical. Esto no solo era un llamado a su padre, sino a sí mismo. Él también era parte de esa historia, tenía que dejar de ser un espectador. El silencio se apoderó del taller mientras su padre asimilaba el mensaje. Miguel, en su mente, comenzó a formular un plan. La idea de abrir el taller a otros, no solo a mecánicos trabajados sino a artistas de la mecánica, resonaba como una posibilidad palpable. Pero para hacerlo, necesitaba apoyo. Necesitaba a su padre, aunque sus palabras no fueran las que esperaba. ¿Me ayudarás a construir esto? No quiero que sigas siendo solo un recuerdo, quiero que seas parte del presente, imploró Miguel, sus ojos buscando esa conexión que había anhelado tanto tiempo. El padre de Miguel frunció el ceño. Era la señal de la lucha interna que enfrentaba. Sabía que su hijo estaba dispuesto a luchar por un ideal, mientras que él había aprendido, a través del dolor, que algunas batallas estaban destinadas a perderse. Sin embargo, en su interior, una voz comenzaba a murmurar sobre la posibilidad de redención. Era posible que su hijo, impulsado por la energía juvenil y la innovación, pudiera llevarlos a ambos hacia un legado diferente. La tensión se palpaba en el aire. Miguel sintió que había lanzado un dardo al vacío, y esperaba que diera en el blanco. Un instante pasó, luego otro, hasta que su padre finalmente murmuró, quizás deberíamos hablar con Will. Tal vez hay un camino entre nuestras historias. En ese preciso instante, Miguel comprendió que la conexión que deseaba con su padre no solo dependía de la aceptación, sino de la voluntad de ambos para trazar un nuevo camino. Se apresuró a articular su plan, cada idea serpenteando hacia un futuro que les pertenecía a ambos. A medida que discurrían sobre los pasos a seguir, Miguel sintió que cada palabra era una herramienta con la que forjaba su nuevo destino. La angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Sin embargo, en medio de esta expectación, una sensación incómoda lo sobresaltó. ¿Y si las fuerzas oscuras que su padre mencionaba tuvieran más peso del que él deseaba enfrentar? ¿Qué adversidades habían permanecido ocultas, acechando en las sombras del taller? La pugna por la libertad y la identidad personal apenas comenzaba. Mientras conversaban, Miguel sintió que la historia aún no estaba completamente escrita. La verdadera batalla no solo sería construir un nuevo taller, sino enfrentar las sombras del pasado que siempre parecían estar al acecho, esperando una oportunidad para cobrar lo que era suyo. El camino por delante no prometía ser fácil. Tal vez lo más difícil sería reconciliar no solo los ideales entre padre e hijo, sino también sus propios demonios internos. La inquietud latía en su pecho mientras pensaba, ¿realmente estaban preparados para ese viaje? La decisión de seguir adelante había tomado forma, pero la pregunta crítica persistía. ¿Cuál sería el precio de sus ambiciones? ¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? La incertidumbre envolvía su mente, y el eco de su abuelo resonaba en su interior: no hay restauración sin sacrificio. Miguel se despertó con la luz del amanecer colándose a través de las rendijas de la ventana del taller. A pesar de la clara luz, su mente continuaba atrapada en la oscuridad de la incertidumbre. Había tomado la decisión de hablar con su padre, pero ahora las repercusiones se manifestaban en la forma de ansiedad que lo invadía al pensar en el futuro. Cada idea sobre el nuevo taller, cada plan sobre la colaboración con Will, se sentía como un castillo de naipes listo para desmoronarse. Después de una ducha rápida, decidió que era hora de poner en práctica una de las ideas que había discutido con su padre. No quería perder tiempo, la energía del cambio que estaba empezando a generar necesitaba ser alimentada. Al salir al taller, decidió que hoy sería el día en que comenzaría a esbozar un nuevo concepto en el potencial de la mecánica. Miguel tomó un cuaderno y comenzó a dibujar.
Primero, un motor con una arquitectura que desafiaba el orden clásico. Cada línea representaba no solo una evolución técnica, sino una forma de liberar su mente de las ataduras del pasado. Mientras trazaba líneas pensativas, algo en su interior se encendía, un impulso que lo empujaba a explorar ideas que parecían casi imposibles. Esto es más que mecánica, se decía a sí mismo, es un arte que merece ser compartido. Poco después, Will llegó al taller. Su amigo y cómplice de sueños se asomó a ver los bocetos de Miguel, sus ojos iluminándose al ver el entusiasmo de su amigo. Esto es impresionante, Miguel. Este tipo de diseño puede cambiar nuestra perspectiva sobre el taller, ponerlo en el mapa. Podríamos hacer que la gente venga solo para ver lo que hacemos. El reflejo de la ambición de Will reforzó la convicción de Miguel. Juntos comenzaron a discutir cómo podrían interactuar con la comunidad local, cómo podían aspirar a involucrar a más entusiastas y artistas en su visión. La idea de talleres creativos de mecánica comenzó a tomar forma, pero a medida que la mañana se convertía en tarde, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Miguel sintió la inquietud que lo había perseguido desde su conversación con su padre. ¿Podría realmente atraer a la comunidad? ¿Y si su padre se negaba a apoyarlos en ese camino? Mientras la inseguridad acechaba, tomó una decisión audaz, era hora de enfrentar sus dudas, con Will a su lado, decidieron que era el momento de invitar a algunos conocidos del barrio al taller. Empezarían a mostrar su trabajo, a demostrar que la mecánica podía ser una forma de arte, pero también un medio para sanar viejas heridas. Esa noche, en la cena con su padre, Miguel mencionó la idea. Quiero hacer un evento, algo que involucre a la comunidad. Mostrar que podemos transformar esto en un lugar de creatividad y colaboración. La reacción de su padre fue imprevista. ¿Y si fracasas? ¿Todos esos sueños de artistas, no es demasiado arriesgado? Esa respuesta provocó en Miguel una ira contenida. La lucha interna por cambiar su legado había comenzado, y de repente se sintió más que nunca como un guerrero en una batalla cuyas armas eran sus visiones y habilidades. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, replicó, sintiendo como el fuego de su determinación crecía. Si no lo arriesgo, nunca sabré si puedo llegar a ser. No quiero el mismo futuro para mis sueños. En esos momentos, cuando su padre lo miró, Miguel vio algo que nunca había observado antes, una mezcla de miedo y orgullo. Él también había sido un soñador una vez, y quizás, solo quizás, podía compartir ese valor ancestral que había olvidado. El encuentro lo dejó inquieto pero determinado. La decisión de seguir adelante había dado un paso firme. Sin embargo, el eco de las palabras de su padre resonaba en su mente, la sombra del miedo acechando al fondo de su ser. ¿Realmente estaba listo para enfrentar no solo el futuro incierto, sino las viejas heridas que podrían salir a la luz nuevamente? La batalla no solo sería por el taller, sino por el corazón mismo de su historia familiar. Miguel sintió que la presión aumentaba. Y sabía que el próximo paso requeriría un sacrificio mayor. Con la respiración entrecortada, pensó en lo que vendría al siguiente encuentro con su padre. ¿Estaban listos para confrontar lo que el dolor había sembrado en el camino de sus vidas? Estaba decidido a averiguarlo. La mañana se deslizó rápidamente hacia la tarde, y Miguel se encontró sumido en una vorágine de preparativos para la reunión que había planeado con algunos amigos y conocidos del barrio. Tenía que asegurarse de que su visión se convirtiera en algo real y no solo en una idea que se desvanecía con el paso del tiempo. Cada pequeño detalle del taller se convirtió en un campo de batalla por su futuro. Con cada herramienta que acomodaba, cada boceto que pegaba en la pared, su mente iba tomando formas. Miguel no solo quería mostrar mecánica, quería contar una historia, sus luchas y las de su padre. La presión de la incertidumbre seguía nublando su mente, pero dentro de esa oscuridad, Miguel iba encontrando destellos de claridad. La idea de que el taller podía convertirse en un espacio donde las heridas se curaran mediante el trabajo en equipo no era solo su deseo, era una necesidad. Se sentó en su banco de trabajo y respiró hondo. Este es el momento,
pensó, reflexionando sobre lo que había aprendido a lo largo de los años. No solo había adquirido habilidades técnicas, había desarrollado una resiliencia que antes había ignorado. Las adversidades que había enfrentado, tanto en su relación con su padre como en su propio crecimiento, se podían convertir en un motor de cambio. A medida que se aproximaba el día de la reunión, sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. Las dudas lo perseguían como sombras, pero la necesidad de ser auténtico lo instaba a seguir adelante. Recordó las muchas veces que había visto a su abuela trabajar en el taller junto a él, esos momentos íntimos que forjaron su relación con la mecánica. En ellos, había una dignidad oculta, una belleza que no siempre se apreciaba. Miguel se preguntó si podía hacer que otros también la vieran. Cuando llegó el día, su corazón latía con fuerza mientras esperaba a sus invitados. La familiaridad del metal, el aceite y el ruido habitual del taller se sentían como un abrazo. Sin embargo, la llegada de cada persona era un recordatorio de su vulnerabilidad. Las primeras sonrisas y murmullos fáciles de los asistentes fueron opacados por una oleada de ansiedad. ¿Qué pasaría si no entendían su visión? Y si su intención se perdía entre risas y chismes, la tarde se movió entre conversaciones sobre motores y diseños, pero también surgieron inquietudes. Miguel, impulsado por la pasión y el miedo, comenzó a hablar. Esto no es solo un taller, sino un espacio donde se puede crear, explorar, aprender y sanar. La mecánica nos une y nos desafía, pero sobre todo, nos transforma. La respuesta fue curiosa. Algunos se miraron entre sí, intrigados, mientras otros comenzaron a cuestionarle sobre sus ideas. Miguel percibió una chispa. Se dio cuenta, con cada interacción, que tenía el poder de influir, de inspirar. Este no solo era un ejercicio de exposición, sino un camino hacia la reconciliación, un intento de ir más allá de las limitaciones del pasado, una conversación con una amiga de su infancia, que había llegado a conocer su trabajo más de cerca, se volvió crucial. Siempre has tenido una habilidad especial para conectar con las personas, Miguel. Ser auténtico es lo que la gente necesita ver. Su haber llegado al taller era, quizás, un reconocimiento de lo que también había sido, un artista que no temía explorar el dolor. La tensión del lugar fue disminuyendo, y la conversación giró hacia la búsqueda de la creatividad. Pero en el fondo, Miguel aún sentía que muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Podría realmente asociar sus demonios con sus sueños y crear un nuevo legado familiar? ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba de nuevo, esta vez bajo la lupa de otras personas? La inquietud fue creciendo. Al finalizar la jornada, mientras sus amigos se despedían, Miguel tomó un respiro profundo. Había acercado a algunos a su mundo, pero el próximo desafío era aún mayor, su próxima conversación con su padre. Las palabras que se quedarían en el aire entre ellos en un encuentro ya programado resonaban. Como un eco lejano, casi amenazante, la noche se cernía y con ella una nueva incertidumbre. Estaba preparado para el desafío de demostrar que su visión era válida, no solo para él, sino también para la figura que había sido su opresor y figura de admiración. Miguel sintió que el tiempo se acortaba y, al mirarse en el espejo del taller, supo que la verdadera batalla se libraría en su corazón y su mente en la conversación que se avecinaba. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo una vez más? La noche había dejado huellas de tensión en el aire. Miguel se sentó frente a la mesa de trabajo, donde las herramientas todavía reposaban como testimonios silenciosos de su jornada. Era su refugio, pero esa noche, la familiaridad se sentía opresiva. Su mente viajaba de un lado a otro, atrapada entre el deseo de ser valiente y el miedo a fallar. La imagen de su padre se proyectaba en su mente como un desafío, una sombra que lo seguía a cada paso. Decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Esta conversación será un punto de inflexión, se dijo, mientras ordenaba los destellos de esperanza y ansiedad que lo asaltaban. Al reflexionar sobre su relación con su padre, comprendió que siempre había deseado su aprobación. Sin embargo, esa búsqueda había sido muchas veces dolorosa. Miguel decidió practicar su discurso en voz alta.
No podía permitirse titubear. Papá, empezó, como si su padre estuviera allí, he decidido que quiero transformar este taller en un lugar de creación y sanación. Quiero que sepas que he aprendido de nuestras experiencias pasadas. No quiero repetir los mismos errores. La voz le tembló un poco en el final, pero lo ignoró. Mientras iba repasando y ajustando sus palabras, sintió que, por primera vez, podía conectar su dolor con un propósito. Se percató de que su historia no era solo un relato de desdicha sino de superación. Había en él un deseo de cerrar el ciclo de sufrimiento, de convertir la mecánica una herencia familiar en una expresión positiva de lo que podía ser. Al día siguiente, la luz del amanecer entró en su taller como un rayo de esperanza. Miguel se armó de valor. Cada herramienta que tocaba lo acercaba más a la realidad de su palabra. Con cada golpe de martillo, reafirmaba su posición. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, murmuró mientras trazaba una línea en el metal que iría cobrando forma. La hora del encuentro se acercaba. Miguel se preparó mentalmente, recordando las palabras de su amiga, esa voz que resonaba en su interior instándole a ser auténtico. La verdad es tu aliada, Miguel. Siempre, se repitió. Era el momento de dejar al descubierto su pasión y vulnerabilidad, y aunque su corazón latía frenéticamente, se sentía al borde de un descubrimiento. Al llegar a casa de su padre, el ambiente era frío, casi eléctrico. La conversación que había esperado durante tanto tiempo iba a comenzar. Lo observó sentarse en el viejo sofá de cuero, con la mirada fija. Papá, quiero hablarte sobre el taller, comenzó, el nudo en su estómago creciendo. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo, su padre lo interrumpió, levantando una ceja. ¿Otro proyecto?, preguntó con tono crítico. Miguel respiró hondo. Cada palabra que fuera a pronunciar debía contar. Sí, pero este es diferente. No es solo un proyecto, es una manera de sanar. No solo para mí, sino para todos aquellos que perdieron la fe en lo que pueden crear. Por mucho tiempo, he cargado con lo que viví contigo, se atrevió a decir, sintiendo la quemazón de una confesión ineludible. Su padre lo miró con desdén, pero en sus ojos destellaba algo más. Miguel sintió que el aire entre ellos se comprimía. Allí estaba, en la línea del tiempo, un golpe emocional que podría alterar su trayectoria. Sin embargo, la sonrisa de su abuela resonaba en su mente, instándole a continuar. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando su visión del taller, estaba luchando por su derecho a ser. Al finalizar su discurso, un silencio cargado llenó el espacio. Miguel se sintió expuesto, pero también empoderado. ¿Qué piensas, papá?, indagó, consciente de que en ese momento la respuesta podría cambiar todo. La incertidumbre lo envolvía mientras aguardaba, dándose cuenta de que su batalla más dura no había terminado. En aquel encuentro, el futuro de su legado familiar pendía de un hilo. ¿Vería su padre el valor en transformar la mecánica en un espacio de esperanza o una simple rutina más? Las palabras de su padre podrían ser una puerta abierta o el cierre definitivo. La tensión acumulada amenazaba con estallar, y Miguel estaba listo para escuchar, el corazón latiendo con la posibilidad de un nuevo comienzo. Miguel sintió como el silencio se convertía en un peso insoportable. La mirada de su padre, una mezcla de desdén y curiosidad, lo obligaba a cuestionar cada una de sus palabras. A los segundos que parecieron eternos, la respuesta llegó en una forma inesperada. ¿Y qué te hace pensar que esto funcionará?, respondió su padre, su voz era un eco del cinismo que siempre había conocido. Has intentado muchas cosas antes, y al final, vuelves a este taller vacío de ideas. No puedes solo cerrar los ojos y esperar que todo cambie. La dureza de las palabras lo golpeó, pero en lugar de acobardarse, Miguel sintió un renovado impulso de defender su visión. Porque estoy listo para enfrentar lo que realmente soy, contestó, su voz ganando en firmeza. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por todos los que han perdido su voz en un mundo que les dice que no pueden.
Este taller será un símbolo de lo que significa reconstruirse. Las palabras parecían surcar el aire con fuerza, y por primera vez, vio una chispa de duda en los ojos de su padre. Sin embargo, lo que parecía una brecha se cerró rápidamente. Hablas como un idealista. Crear un refugio para otros es un lujo. Aquí, en el mundo real, las cuentas deben pagarse. No hay lugar para sueños. Miguel sintió que sus latidos resonaron en sus oídos, el eco de su propia mente. Había estado lidiando con esa misma lucha interna, el deseo de ser más que un mecánico luchador en un comercio que no lo llenaba. Papá, no estoy pidiendo un permiso. Estoy buscando tu apoyo. Hay más en este taller que cuentas que pagar. Voy a hacer esto porque es mi camino. No voy a renunciar a mis sueños solo porque tú no los entiendas. Con cada palabra, se liberaba un poco más de la presión que lo había obligado a encadenarse a una herencia que no deseaba. La mirada de su padre, feroz y afilada, no había desaparecido, pero en su interior, Miguel podía sentir que se estaba formando una nueva dirección, un destino que solo podía ser explorado si se permitía el riesgo. Si realmente crees en esto, ¿qué estás dispuesto a perder? Cuestionó su padre mientras se cruzaba de brazos, como si quisiera encapsular ese momento en su memoria. Cada palabra resonaba como un desafío, una prueba de lo que Miguel había decidido. Todo, respondió Miguel sin vacilar. Perder lo que no soy. Este taller tiene que ser un lugar donde pueda dar poder a otros, un espacio donde no se trate solo de máquinas, sino de mentes y corazones. No estoy en la lucha por la mecánica, papá. Estoy aquí para revivir la pasión en nosotros. La tensión fue palpable, como si la atmósfera estuviera cubierta por una bruma eléctrica. Miguel se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a su padre, sino a su propia historia y el miedo que había llevado por tanto tiempo. Sentía que podía soltar esos pensamientos limitantes que lo habían mantenido atado. Entonces, ¿me acompañarás en esta visión? ¿Me ayudarás a darle vida a este sueño? Preguntó Miguel, su voz era un hilo de esperanza mientras medía cada palabra. Esa pregunta resonó como una bisagra en su existencia, un punto de inflexión que lo acercaba a un futuro diferente. El silencio se hizo de nuevo, y mientras el reloj marcaba los segundos, Miguel se encontró en la cúspide de una encrucijada. La respuesta de su padre podía no solo moldear su futuro, sino también el legado que había deseado transformar. El desafío había sido lanzado, y con él, una posibilidad inexplorada. Responderé a eso, pero primero, muéstrame lo que realmente significa esta transformación para ti. Quiero ver más que palabras, contestó su padre en un tono mezcla de desafío y curiosidad. Miguel sintió el efecto de esas palabras como un llamado a demostrar su valía. Había comenzado un viaje, y tal vez, solo tal vez, su padre estuviera dispuesto a ser parte de esta nueva historia. Sin embargo, eso significaba que Miguel debería enfrentarse a más que sus propios miedos, los vestigios de una herencia que había tratado de dejar atrás. Mientras la figura de su padre se erguía desafiante, la determinación invadió a Miguel. Iría más allá de sus dudas, y ahora, con una nueva transparencia en su voz, comenzaría a transformar no solo un taller, sino las relaciones que definían su vida. La verdad de este viaje podría liberar a ambos o consumirlos. Las herramientas del taller brillaban con la luz que entraba por la ventana, y Miguel se preguntó qué pasaría si, al final, no solo restauraba máquinas, sino también su propia relación con su padre y consigo mismo. Pero, como siempre, estaba esa sombra del temor acechando en cada esquina de su mente. ¿Sería suficiente mostrar lo que tenía para ofrecer, o sería quien más había fallado? La respuesta crecía en su interior, y con cada palabra que pronunciaba, Miguel se preparaba para dar un paso más en su viaje de transformación. La noche había sido larga, pero a medida que el sol asomaba en el horizonte, una nueva determinación despertaba en Miguel. Las palabras de su padre resonaban en su mente, lanzándole un desafío que lo obligaba a replantear su visión. Aquella mañana, Miguel se levantó con un propósito renovado. No podía permitirse fallar ni dejarse abrumar por la incertidumbre.
El taller debía ser más que un simple lugar, debía ser un refugio donde la pasión y el arte de la mecánica se fusionaran en un espacio de creación y aprendizaje. Recordó las enseñanzas de don Elías, quien siempre le había instado a ver más allá de lo obvio. Miguel, recuerda que cada máquina tiene su historia, al igual que tú, le había dicho. Desde ese momento, decidió que quería contar la suya, con su mente enfocada, comenzó a trabajar en su proyecto. Su invento, un motor innovador que prometía no solo ser eficiente, sino también sostenible, se convertiría en su carta de amor al legado familiar. Con cada ajuste, cada tornillo que colocaba, sentía que restauraba algo mucho más grande que solo un motor, estaba reconstruyendo su propia identidad. Pasaron los días y, con Will a su lado, empezó a organizar talleres comunitarios en el taller. La idea era simple, invitar a quienes desearan aprender sobre mecánica, pero más importante, crear un espacio donde las historias de cada uno pudieran entrelazarse. Al principio, su padre se mostró escéptico. ¿Y si no viene nadie?, preguntó con desdén. Pero Miguel no se dejó amedrentar. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, replicó con firmeza. La respuesta de su padre, aunque llena de dudas, encendió una llama en su interior. Miguel se enfrentó a la tarea de promocionar el taller con valentía. Habló con vecinos, amigos, y compartió su visión en redes sociales. Las primeras sesiones fueron pequeñas, pero cada persona que se unía era un paso más cerca de su objetivo. Bajo la luz del taller, el sonido de las herramientas y las risas empezaron a crear un nuevo ambiente, lleno de energía y camaradería. El cambio en Miguel era palpable. Las inseguridades que antes lo paralizaban ahora eran reemplazadas por una confianza sólida. La presión de ser el encargado del legado ya no lo abrumaba, en su lugar, sentía el orgullo de restaurar su nombre y, más importante, ayudar a otros a encontrar su voz. Justo cuando la energía del taller empezaba a surgir, dio un paso más y decidió invitar a su padre a una de las sesiones. Sabía que era un riesgo, pero la esperanza de que su padre viera el cambio que había logrado era más fuerte. Miguel se preparó para el encuentro, sintiendo cómo el miedo se transformaba en expectativa. La noche anterior había trabajado en su presentación, cada frase diseñada para mostrar no solo su evolución, sino la de todos los que participaban en ese proceso. El día llegó. Su padre, aunque reticente, decidió asistir. Miguel lo recibió con una sonrisa, y la atmósfera en el taller se sintió diferente. Cuando empezó a hablar a los asistentes, su padre observó a su hijo con una mezcla de asombro y curiosidad. Era como si estuviera viendo no solo a Miguel, sino a la parte de él que había querido mantener oculta. Hoy no solo vamos a hablar de motores, sino de cómo el conocimiento y la pasión pueden transformar vidas, comenzó Miguel, con voz clara y segura. Este taller es un símbolo de lo que podemos conseguir cuando trabajamos juntos, cuando compartimos nuestras historias. La resonancia de sus palabras trajo un aire de esperanza. Al finalizar la sesión, Miguel miró a los ojos de su padre, buscando un destello de reconocimiento. Algo había cambiado en su padre. Ya no había desdén en su mirada, sino un rayo de orgullo que se entrelazaba con la aceptación. Quizás esto es más que un simple taller, murmuró su padre, casi para sí mismo. Miguel sintió que su arduo trabajo estaba dando frutos. El abrazo entre ambos, al acabar la sesión, significó más que el perdón. Era un compromiso hacia adelante, un acuerdo tácito para escribir una nueva historia. Con el paso de las semanas, el taller se convirtió en un punto de encuentro, donde las ideas florecían y los lazos se fortalecían. Miguel, junto a Will, explora nuevas fronteras en la mecánica, mientras su abuela, Doña Rosa, observa con amor y orgullo el crecimiento de su familia y de su legado. El motor que Miguel había diseñado no solo funcionaba de manera impresionante, era un símbolo de lo que se puede lograr cuando la pasión y el trabajo se entrelazan con el amor y la comunidad. Finalmente sintió que había alcanzado su propósito, no solo restaurar un taller, sino recuperar el orgullo familiar y sanar heridas profundas dentro de él y de su padre. El camino había sido litigioso, pero valió la pena.
Miguel emergió no solo como un mecánico talentoso, sino como un líder y un pionero en su campo, reafirmando que la vida es una mezcla de riesgos calculados y valentía innata. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para continuar creando narrativas de superación personal que inspiran.